Estamos en un momento de cambio. Vuelven las oposiciones de toda la vida, oposiciones de 2025, educación física. Vamos a hablar de ellas, vamos a hablar de las cuatro partes, ¿no? Entre comillas, ese tema, ese supuesto práctico, ese documento y esa exposición. Hablo de programación y situaciones de aprendizaje. En esta era de la información, en la que cada vez tenemos más información a nuestro alcance, donde cada vez tenemos más metodologías, más divulgadores, las oposiciones sin duda, y este creo que ha sido el año donde ha habido más cambios vertiginosos y donde el nivel ha subido más. Entonces, vamos a ver, pues, cosas positivas de prepararse las oposiciones, cambios y mejoras que pueda haber de cara al 2025 y también vamos a hablar de cómo preparamos las oposiciones, porque también en todos estos tiempos tan volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, nosotros como preparadores nos tenemos que adaptar y ya sabéis, tenemos las plazas abiertas de la Academia de Movimiento Aprendo. Aprovéchate porque se están cerrando todas las plazas, así que aprovéchate cuanto antes. Son grupos reducidos, trabajamos todas las partes, además técnicas de estudio y tenéis también toda la parte de oratoria e innovación dentro de la formación. Cada mes os vais a formar en absolutamente todo, temario adaptado, resumido, por comunidad, con propuesta práctica, supuestos resueltos, guías de supuestos, situaciones de aprendizaje, vais a tener también modelos a realizar. En definitiva, vamos a crear productos únicos, no vamos a hacer un copia y pega, no vais a llevar las mismas cosas, cada uno va a trabajar sus aspectos porque hemos visto que es la única forma de opositar bien, así que te lo dejo en el comentario fijado. Si te interesa prepararte con nosotros, aprovecha porque cuanto antes mejor, así ya vamos cerrando los grupos. Y lo dicho, vamos a hablar de las oposiciones de 2025 de educación física. El temario, ya sabéis, es como lo más fácil, entre comillas. La oposición no es difícil. De hecho, la oposición de educación física yo te diría que es de las más fáciles porque normalmente los docentes de educación física tenemos más pasión por nuestro contenido y son temas más dinámicos, al menos la mayoría. Entonces, yo sí que he visto una progresión en la que no únicamente tenemos que memorizar el temario, las clasificaciones, las definiciones y ya está, sino que ahora poco a poco se va a pedir una actualización más potente en cuanto a cada tema, una educación física del siglo XXI, donde se vea, por ejemplo, el deporte, cómo hacerlo didáctico. No va a bastar ya con clasificaciones del siglo XX, sino vamos a ver cómo utilizar el deporte para promover esos valores. Vamos a ver también cómo integrar dentro de los temas situaciones de aprendizaje, donde se vea darle esa continuidad y esas propuestas. En definitiva, un temario actualizado al 100%, un temario donde tenga ejemplos desde el principio, un temario donde no solo se nutra de libros, sino también se nutra de publicaciones y un temario genuino. Ya ese copia y pega, te vomito el tema y de repente, como ha pasado este año que han salido, pues temas como muy llamativos en muchas comunidades donde te puedes lucir, pero claro, si dices lo mismo que tu compañero porque has comprado un temario de internet y no lo has trabajado, pues eso tenemos que virar hacia esos temas genuinos. Y es lo que vamos a trabajar precisamente. Estamos creando el temario, dándole una vuelta de 180 grados para justamente eso. Primero, para hacerlo más sencillo. Segundo, para actualizarlo también en función de artículos y, y más ejemplos. O sea, al final, el tema tiene que cubrir la parte teórica, pero sobre todo se tiene que ver también esa parte docente. Segundo punto de los supuestos prácticos, habéis visto que tenemos grandes problemas de la sociedad que se repiten año tras año. Hablo de desigualdad, hablo de sostenibilidad, hablo de convivencia, hablo de sedentarismo, de gestión emocional, de inclusión. Está habiendo muchos supuestos y los de Comunidad Valenciana lo sabréis, por ejemplo, que se han centrado en inclusión, que ha aparecido casi supuestos de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, al igual que en Madrid también. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar preparados para ser esos docentes que sepamos trabajar de manera interdisciplinar y coordinativa con otras especialidades. Tenemos que ser docentes también que sepamos muy bien crear progresiones para que todo nuestro alumnado, independientemente de la capacidad, al menos sobre el papel de la oposición, pueda alcanzar esas experiencias de aprendizaje positivas. Entonces, todo el tema de la inclusión del diseño universal para aprendizaje, vamos a subir el nivel para atender e individualizar frente a lo que nos salga de ACNEAE, de ACNEE, pero sobre todo para que
dentro de esa educación física del siglo XXI que he hablado al principio, una educación física para todos, eso es lo importante. Entonces, dentro de los supuestos, más allá de que os vamos a dar una estructura, lo que quiero que entendáis es que hemos de trabajar diferentes tipos de supuesto para saber responder los principales contenidos de la educación física, pero conectar muy bien con las diferentes asignaturas, con la inclusión, obviamente con los ODS y con la transferencia a la vida, con esa conexión y continuidad que le vamos a dar en todo lo que propongamos, porque no olvidemos que la educación física es la única asignatura que de verdad puede hacer que nuestro alumnado tenga más salud, es decir, que no solo viva más, sino que viva mejor. Y para ello tenemos que darle continuidad a lo que propongamos. Y quería pasar a la parte del documento. El documento, ya sabéis, tiene que estar bien, cada vez se pide más concreción a nivel de elementos curriculares, que sepamos lo que llevamos, jugar mucho con el contexto y más en educación física. Sabéis que respecto a la antigua legislación no nos teníamos que poner el foco tanto el contexto. Ahora sí, tenemos que buscar, tenemos que ser unos buscadores natos de cómo a través de nuestra área mejorar el contexto, cómo entender el pueblo, la ciudad que hemos escogido, las oportunidades de movimiento que tenemos para que de esta forma las situaciones de aprendizaje que propongamos pues se conecten mucho más con la realidad del alumnado y se conecte también con las familias. Entonces, el invitar a las familias de una forma sencilla a nuestras clases o acercarles lo que trabajamos, la educación física ya no es saltar al potro, ya no es jugar a 5 deportes, practicar 5 deportes a lo largo de un curso escolar, entonces todo eso va a ser muy positivo. Entonces, el contexto es un punto fundamental. Ya sabéis que las situaciones de aprendizaje también nos piden esos objetivos claros y completos. Artículos como Educación Física con Significado también nos demandan el proponer esas actividades multinivel donde se vea ese desafío justo para que todo nuestro alumnado pues se atreva a practicar actividad física, esas progresiones, esa complejidad, cada vez se valora más en las situaciones de aprendizaje, progresiones para que, como digo, todos los alumnos y alumnas pues puedan llegar y un poco pensar en las malas experiencias que hemos vivido como alumnos de educación física o han vivido compañeros y compañeras. Yo recuerdo cuando en segundo bachillerato, sin ir más lejos, yo me cogí la optativa de educación física, la hacía 4 veces al, a la semana y en ciertos contenidos, porque nos tocó programarla prácticamente a los alumnos, en ciertos contenidos como eran más deportes al uso, yo veía que, por ejemplo, las chicas no estaban tan motivadas y decías, uy, ¿por qué no están motivadas las chicas? ¿Es porque quizás son menos fuertes? ¿Es porque simplemente por gusto innato no les gusta el deporte? Es lo que yo entendía cuando tenía 17 años. Ahora, conforme he ido madurando en cuanto a educación física, observo que normalmente las niñas o las chicas, cuando se van haciendo mayor, si han tenido experiencias traumáticas en el deporte porque no han sabido cómo moverse, cómo ocupar espacios, qué hacer con la pelota, qué hacer cuando no la tienen, o han estado practicando un deporte y en 20 minutos han participado una vez, normal que rechacen. Si han tenido una experiencia traumática, una experiencia de poco éxito, normal que rechacen el deporte. Pues bien, esa educación física del siglo XXI la tenemos que plasmar en nuestras situaciones de aprendizaje para que esto no ocurra. Y con todos los contenidos, seguro que se nos viene algo a la cabeza o podemos detectar estos handicaps. Y también, como hemos visto en la programación, que es muy importante, y en el supuesto, pues en las unidades que se vea muy integrada el trabajo interdisciplinar, esos proyectos que podemos hacer conjuntamente, esos portfolios que podemos trabajar, la competencia lingüística, como decía el gran Ángel Pérez Puello, que las competencias las tenemos que trabajar de manera muy similar entre las diferentes especialidades, ese diseño universal para aprendizaje, hacer lo propio dentro del área de educación física, que sí, que tenemos tablas, tenemos recursos genéricos que podemos coger de Internet, pero la educación física siempre requiere ese trato especial. Es sin duda la mejor asignatura, ya lo sabéis. Quien quiera batalla o debate, que lo deje en los comentarios, que me diga una asignatura que es mejor que la educación física. No tiene rival, pero para ello la tenemos que cuidar y nos tenemos que formar en consecuencia. Y no solo eso, hemos cubierto temario. Habéis visto que hemos de dar un pasito hacia adelante en temario, supuesto, programación y situaciones de aprendizaje, pero también uno de los puntos más importantes, donde cada vez hay más artículos, de hecho me consta que el grupo Actitudes también está trabajando en un libro de evaluación formativa,
es justamente esto, la evaluación. La evaluación es uno de las metodologías o de las propuestas que podemos llevar a cabo desde todas las especialidades que más positivo en cuanto a aprendizaje va a hacer en nuestro alumnado, si de verdad aplicamos bien la evaluación formativa y formadora. Pero claro, en educación física le tenemos que dar una vuelta, es un carácter muy entrópico, nuestras clases son muy caóticas, entonces todo lo que sea aplicar bien la evaluación para hacerle ver a nuestro alumnado qué hace, por qué lo hace, qué más puede hacer, si un criterio no le alcanza, darle otra oportunidad, etcétera, etcétera, pues se va a valorar mucho. Entonces, un docente de educación física también se tiene que formar muchísimo en evaluación. De hecho, dentro de nuestra preparación tenemos una de las formaciones internas que es de evaluación, que recibís en diciembre. Recibís una formación muy potente en cuanto a evaluación. Y por último, ya sabéis, cada vez más en las comunidades se tiene en cuenta como ítem, incluso ya he visto en algunas comunidades que vale 2 puntos, la capacidad de oratoria. Esto no es de educación física, simplemente a la hora de ser docente, te guste o no, tienes que ser un buen comunicador. Yo también me fijo en buenos y malos docentes que he tenido. Yo, el docente que venía con la energía súper baja y no nos explicaba bien lo que íbamos a hacer y para qué servía, y tenía un tono plano, disgustado, que se notaba que no le gustaba, pues a ti, porque he tenido experiencias positivas con educación física, te implicabas, pero aquella niña o aquel niño que no le gusta la educación física, le llega a ver, además, un docente así muermo y va a ser muy difícil que le motive. Entonces, esto en las clases ha de ver, pero sobre todo a la hora de comunicar, tenemos que hacernos buenos, tenemos que tener esa capacidad de explicar conceptos complejos de una forma sencilla. Tenemos también esa capacidad de, si estamos una hora frente al tribunal exponiendo, crearle una experiencia útil a nivel práctico y también una experiencia amena a nivel de tono de voz, de citas, de ejemplos, de conexiones, de inicio, de final. Entonces, eso es condición sine qua non para sacar una buena nota. Así que, ya sabéis, oposiciones de 2025 de educación física, sube el nivel, pero esto también es bueno, porque sube el nivel, hay un porcentaje de opositores que cada vez se preparan mejor, pero también hay un porcentaje muy grande por las redes sociales y juegan a nuestro favor que no tienen la capacidad de atender, de profundizar y van a seguir opositando como el siglo XX. Y esos no son tu competencia. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si has llegado, escribe en los comentarios educación física del siglo XXI. Vamos a por esa educación física para todos. Y si te quieres preparar con nosotros, escríbenos al correo info@enmovimientoaprendo.com. Un saludo.